En la clase número 1 vimos una introducción a los 4 cuadrantes de la ciberseguridad por donde nos podían hacer daño, ¿sí? La nube, el perímetro, el usuario final y el endpoint. Entonces, en estas diapositivas lo que vas a encontrar es, digamos, un set de buenas prácticas en la parte de endpoint, que es el equipo, en la parte de firewall, que es la parte de perímetro, en la parte de usuario final, ¿sí? Que es todo lo que es el entrenamiento al personal, y en la parte de nube, pues unos pocos consejos. Realmente acá hay muy poco porque esta parte es muy amplia, ¿sí? Sí. Pero todo lo relacionado con Docker, serverless, Kubernetes, pues acá hay mucha cosa que realmente no está, porque todo lo que es la protección de IaaS, PaaS y SaaS, pues eso está más allá del alcance de este curso, pero queda pues ahí queda en remojo. Vimos algunos recursos de los malos, los más habituales, gusanos, troyanos, exploits, rootkits, botnets, etcétera, ¿sí? Tráfico de comando y control, que es propio del malware moderno. Acuérdate que ahora cuando ocurre una infección, el malware se reporta a su señor, ¿sí? Y ese tráfico lo conocemos como tráfico de comando y control. Bueno, acá hay algunas técnicas que vimos pues un poco sofisticadas, el malware como servicio, el crimen como servicio, malware inteligente, Black TDS, que son redirectores de tráfico pero utilizados para hacer cosas dañinas, la Deep Web, etcétera, etcétera. Bueno, vimos los marcos, tú hiciste una investigación de los marcos, recuerdo que empezaste a buscar un poco sobre el PTS, el OSTM, el Penetration Testing Framework. ¿Por qué colocamos estos marcos? Porque, pues, lastimosamente, durante el espacio que tenemos, digamos, de las clases, pues sería imposible ver todos los 4 marcos, ¿sí? Nosotros lo que estamos intentando hacer es como un resumen de los marcos y de las principales técnicas utilizadas en el ethical hacking, ¿sí? Recuerda que hay un marco de estos que está enfocado netamente a la parte web. Lo que es el Sí. PTS, y pues están más enfocados como a la parte de network, de red, de servidores, y este de aquí está más enfocado a la capa web, ¿sí? A la capa de aplicación, capa web. Vimos algunos distros que eventualmente pues tú ya cacharreando más adelante puedes probar, por ejemplo, el Samurai Pentesting Framework, lo utilizan mucho para temas web. El tema de Parrot Security también se escucha que lo están empezando a utilizar mucho. Pero pues sin duda alguna el más fuerte es Kali Linux, ¿sí? Es un Sí. proyecto mantenido por la Offensive Security, que son pues unos recontramagos de la parte del ethical hacking. Vimos las 7 fases de un ataque, no de un ataque, esta no es de un ataque, estas son las 7 fases de un ethical hacking, que es muy diferente a las fases de un ataque informático. Las fases de un ataque informático las podemos encontrar en el MITRE. Recuerda que te mostré un sitio web que se Sí. llama el MITRE, ¿sí? Es muy valioso porque gracias al MITRE se lograron contener o resumir pues absolutamente todas las técnicas existentes de ethical hacking que hay en el momento. Recuerda que anteriormente uno, para estudiar esto, era muy difícil porque uno no conocía las técnicas. Y para conocer las técnicas había que estar en la deep web, había que estar en foros, eso había que matarse un montón leyendo un montón de contenido, tratando de que alguien lo disipulara a uno o de que un hacker le enseñara a uno una que otra técnica. Era muy difícil porque no existía una base de datos de técnicas claras que uno pudiera estudiar. En cambio, ahorita, por ejemplo, tú comprometes un equipo y quieres estudiar la parte de, por ejemplo, escalado de privilegios.
Cuando tú comprometes una máquina, es posible que tú no quedes como super user. O sea, es posible que tú quedes Sí, como un usuario guest o como un invitado o con un usuario de bajos privilegios. Entonces, antes uno tenía que matarse horriblemente para poder conseguir el exploit o diseñar el script o entender cómo funcionaba la parte de escalado de privilegios cuando yo hackeaba una máquina y quedaba con privilegios más bajos. En cambio, ahorita mira, dice Privilege Escalation, 12 técnicas. Estos desgraciados hicieron el compendio de todas las técnicas hasta el momento que utilizan los hackers para escalar privilegios, ¿sí? Entonces ya tú entras a cada una de las técnicas y empiezas a estudiar, venga, cómo es que lo hacen, qué tipos de grupos lo han realizado, en qué consisten las técnicas. Mira, dice, bypassear el WAC, ¿sí? Execution Prevention, venga, ¿cómo me salto el módulo de prevención, de ejecución de sí, prevención de Windows? ¿Sí? ASLR en el caso de Linux, ya empieza uno a buscar muy profundamente pues, cómo funciona el sistema operativo y cómo saltarse todos esos checks. Bueno, esto de aquí, como te mencionaba, eran las 7 fases de un ethical hacking. Si el día de mañana tú le ofreces un ethical hacking a una empresa, la empresa te va a preguntar, venga, pero ¿y usted cómo va a hacer eso? Entonces, tú le dices, no, mira, arrancamos con el reconocimiento activo y pasivo. Yo te busco en Internet qué tan visible y qué tan vulnerable está tu empresa utilizando medios abiertos y luego empiezo con un tema de numeración activa utilizando algunas herramientas como Nmap, por ejemplo. ¿Sí? sí. Luego sigue el modelado de amenazas, que es, bueno, yo por dónde me le voy a meter a este loco. Yo ya tengo toda la información de la empresa, o sea, recogiste cuánta cosa tienes en internet, te creaste diccionarios de ataques de fuerza bruta, o sea, tienes información de la empresa más no poder. Es más, hasta pudiste haber encontrado correos electrónicos comprometidos, listos para probar de pronto el acceso en alguna intranet, en algún servidor, en algún file server, en un FTP. Imagínate que, por ejemplo, tú te loguees en un FTP con las credenciales que lograste comprometer de un correo electrónico, porque descubriste que eran las mismas de la cuenta de usuario de Active Directory. Entonces, son ese tipo de cosas. Por eso el reconocimiento activo y pasivo es fundamental. La fase fundamental de todo esto es donde recoges toda la información, puertos vulnerables, si existen exploits o no existen exploits, si han entrenado a la organización en ciberseguridad, si te queda fácil llamar a cualquier peludo a solicitarle acceso remoto, o sea, aquí evalúas todo junto con el modelado de amenazas, cómo vas a atacar. Ya la fase de explotación es hacia donde vamos nosotros. Nosotros ya vimos toda esta parte de reconocimiento activo y pasivo. La parte de modelado de amenazas es una parte estratégica que defines tú, ¿sí? O sea, tú como consultor tomas la decisión de cómo vas a atacar la empresa. Y en la parte de explotación, esto es una parte muy técnica de cómo explotar los equipos y esta es la fase 2, esto es lo que viene en las clases siguientes, ¿vale? Cómo explotar y cómo escalar privilegios con la Sí. post-explotación. Viene una fase de persistencia que es, bueno, esto sí lo hacen más los malos, ¿sí? Los malos deciden instalarte un troyano o un programa malicioso para ellos poder regresar a la infraestructura. Y bueno, el consultor también puede darse el lujo de instalar un programa que genere persistencia, ¿sí? Yo por lo general no instalo ningún programa en los servidores del cliente porque eso eventualmente puede alterar algo, ¿sí me entiendes? Eso puede hacer bulla. Hay muchas formas de hacer persistencia. Una vez tú eres el superuser de un sistema, tú puedes crear, por ejemplo, un usuario administrador adicional o un usuario local en ese sistema y nadie se va a dar cuenta. Las personas van a seguirse autenticando con su usuario y contraseña. El administrador sigue autenticándose con su usuario y contraseña. Pero tú, por ejemplo, para generar persistencia, en lugar de colocar un troyano,
creaste fue una cuenta de usuario local. ¿Sí me entiendes? Es menos bulloso y tienes cómo regresar si quieres volver, ¿vale? Sí. En la parte de limpieza, pues quitas todo lo que instalaste, si es que instalaste algo, y en la parte de reportes, pues haces un reporte de ethical hacking, que es un reporte específico de ese tipo de consultoría. El MISRE ya te lo mostré, está la concentración de todas las técnicas habidas y por haber, hermano, las que te voy a alcanzar a explicar y las que no, O sea, ¿sí? el MILTRE prácticamente es uno después de la numeración que haga y de la información que tenga y de los puertos que hayan comprometidos, ya uno pasaría, digamos, en orden en orden en un orden pues lógico a mirar en el MILTRE qué sistema podría acomodarse para uno hacer el ataque. ¿Sí? El MISRE son como todo el conjunto de técnicas eh, almacenadas en un compendio organizado, mira. Por ejemplo, eh, la parte de exfiltración, por ejemplo, dice, hay 9 técnicas que los malos utilizan para sacar los datos de tu infraestructura. O sea, Sí, una vez te han comprometido la máquina, ellos cómo hacen para jalar la máquina de la máquina la información. Yo encontré una base de datos en tu equipo y logré ya comprometer tu equipo. ¿Cómo hago para obtener esa base de datos en mi servidor en la nube? Entonces acá hay varias técnicas. Dice, mira, pueden utilizar exfiltración a través de un canal de C2 o a través de un canal de comando y control. Estas son cosas que uno no sabe realmente cómo lo hacen y que aquí explican cómo lo hacen. Cómo te exfiltran los datos, qué impacto puede tener el hecho de que te ocurra alguna de estas cosas, cómo es el tráfico de comando y control, en qué consiste, qué técnicas hay para tráfico de comando y control, cómo se mueve un hacker lateralmente, o sea, cómo a un hacker ya no le importa llegar a tus servidores directamente, sino que el hecho de coronarse un solo equipo de un colaborador puede significar para él el éxito en la infraestructura utilizando técnicas de movimiento lateral. O sea, él llega a un equipo y cómo hace para moverse y saltar entre cada uno de los equipos de la empresa hasta llegar a los servidores. Entonces vuelve y juega. O sea, esto es simplemente un compendio de todas las técnicas que utilizan pues tanto los consultores como la gran mayoría de hackers, ¿sí? En las distintas fases de un ataque. Mira aquí dice, por ejemplo, acceso inicial. Venga, ¿cómo es que se me mete esa gente? ¿Cómo es que esa gente logra, logra el acceso inicial a mis equipos? Entonces ellos te explican, no, mira, es que hay un drive-by compromise. Acceder, por ejemplo, a un sitio web que está previamente comprometido, que es conocido, es como hackear la DIAN, por ejemplo, y ellos inyectan en la DIAN un código malicioso. Cuando entras a la DIAN, el código malicioso se ejecuta y rompe o corroe tu navegador web, por ejemplo, dándote acceso a tu equipo. No necesitas descargar nada, solo con acceder se ejecuta ese código. Entonces, aquí explican, vuelve y juega, pues todas las técnicas habidas y por haber, ¿sí? sí, Explicamos la parte del Three-Way Handshake, muy importante porque realmente el ethical hacking, su base es el entendimiento del protocolo TCP/IP. Por eso es que si no tenemos muy claro la parte del modelo OSI, que es la capa física, enlace de datos, red, transporte, ¿sí? Sesión, presentación de aplicación, pues entonces de ahí para abajo, comprender el ethical hacking se hace cada vez más difícil, más difícil. Hay una parte del ethical hacking muy avanzado, pues, está más allá del alcance de este curso. ¿Sí? Nosotros vamos a ver cosas avanzadas, pero no tan avanzadas como, por ejemplo, cosas que se hacen a nivel de ensamblador. Entonces son cursos en donde la persona te hace una introducción de 6, 7 o 10 horas de ensamblador y entonces ya después se revisa cómo con ensamblador se hacen ataques informáticos, etcétera. ¿Sí me hago entender? sí, Pero entonces por ahora lo importante es entender al menos,
¿cierto? Elementos básicos como, venga, ¿qué es el Three-Way Handshake? ¿Qué es el protocolo TCP? ¿Qué es orientado a conexión? En donde ocurre este apretón de manos de 3 vías. ¿Qué es UDP? ¿Qué protocolos utilizan TCP? Como HTTP, HTTPS, DNS, CMB. Todo esto utiliza TCP. En el caso de DNS, por ejemplo, es un protocolo híbrido, TCP y UDP. ¿Sí? UDP no utiliza el Three-Way Handshake. ¿Por qué esto es importante? Porque después en Nmap, más adelante, empezamos a ver, mira que ya aquí termina la introducción, ¿sí? Y el capítulo siguiente es la parte de enumeración activa. Arrancamos con enumeración activa. Entonces, vamos a recordar qué fue lo que vimos en enumeración activa. Tipos de target, ya sabes, en la infraestructura puede ser tanto una IP privada como una IP pública, ¿cierto? Tú puedes atacar cualquiera de las dos IPs. El objetivo con la enumeración activa es obtener la mayor cantidad de información de ese target que para nosotros se traduce en puertos abiertos. O sea, realmente lo que estás buscando en ese target inicialmente a ojos cerrados es qué puertos tiene abiertos el target, porque con eso tú te das cuenta si es un servicio de HTTP, si es un sitio web, si es que está compartiendo archivos, si es que está un servidor de correo, si es que puedo administrar ese equipo con SSH si lo reviento, si es que puedo administrarlo por Telnet si lo reviento, si es que puedo encontrar archivos en ese servidor porque es un servidor de archivos que tiene FTP abierto, si es de correo por POP3 si puedo jalar los archivos, bueno, en fin. O sea, prácticamente encontrar qué puertos tiene abiertos es abrir el panorama a qué tan vulnerable es el equipo. Entre más puertos abiertos tiene el equipo, más vulnerable puede llegar a ser, porque más servicios tiene instalados. Entonces el hacker lo que hace es encontrar pues los puertos abiertos que tiene el equipo, ¿sí? Pero se enfrenta a un gran reto. ¿Cuál es el gran reto? Que hay unos puertos que son los bien conocidos. Entonces el hacker por lo general arranca con los puertos bien conocidos, los que están del 0 al 1023 o por debajo del 1024. Pero resulta que hay administradores de red muy curiositos, muy gomositos, y colocan esos puertos, colocan los servicios a escuchar en otros puertos. Entonces mueven, por ejemplo, el 3389 que es RDP y lo mueven al 14000. Entonces ya el hacker, sabiendo eso, él sabe que hay 65.536 posibilidades de configurar un puerto. O sea, los bien conocidos son estos, y es donde normalmente él va a buscar. Entonces él hace una enumeración con Nmap del 0 al 1023 y encuentra los puertos bien conocidos. Pero resulta que en ambientes más jardinizados, más fortalecidos, los administradores de red suelen mover eso a unos puertos diferentes para evadir que los gomositos pues los encuentren tan fácil. Entonces el hacker sabe que hay 65.536 posibilidades. Menos mal es limitado, pero son demasiadas. Sí, para hacerle una búsqueda. Exacto, son demasiadas y analizar 65.536 puertos puede ser una tarea. Si se queda uno, si hay veces con 64 cada uno a gatas. Claro, exactamente. Eso puede ser una tarea lenta, eso puede ser una tarea que incluso, dependiendo de cómo la hagas, puede perturbar la red, porque eso genera tráfico. Entre tú más puertos analices, más tráfico generas en la red. Entonces, si tú estás localmente en una red de 10-100, pues hay que evaluar que de pronto uno no vaya a ralentizar la red. Si es en una red 10-100.000, bueno, fantástico. Pues ahora casi todos tienen 10-100.000, pero hay redes todavía muy viejitas que no tienen sus switches a gigabit. Y lo otro es que si tú estás haciendo el análisis desde tu casa utilizando una VPN, vas a consumir,
Claro, vas a consumir los recursos del canal de internet del cliente. Entonces tienes que tener en cuenta que un análisis a múltiples servidores de un rango muy amplio a una cantidad de puertos exorbitante, pues eso va a empezar a consumir la red. Entonces la gente va a llamarte y va a decir, venga hermano, usted es el que está tirándonos al piso el internet con los análisis. Es que estamos viendo que desde la IP que usted nos reportó, hay una gran cantidad de tráfico hacia nuestros recursos locales y no hemos podido como trabajar bien. Eso pasa mucho eh, de pronto con pelados que no son un poco más novatos con el tema y entonces pues tiran a matarle a la infraestructura de una VPN y eso empieza a colapsar. ¿Sí? Sí. Aquí te dejé una guía de los puertos comunes y de los servicios que tienen en los que escucha normalmente, ¿sí? Esos puertos, ¿vale? Sí, vale. Vimos algunas técnicas básicas para poder determinar si un puerto está abierto o no. Normalmente uno utiliza un telnet para averiguar si un puerto está abierto o no, pero en el caso del ethical hacking, pues no podemos hacer 10.000 telnets a mano porque Sí, sí, sí. no vamos a terminar nunca exactamente. Sí, Entonces, sí, sí. bueno, entra en escena nuestro amado Nmap, que es el escaneador de puertos por excelencia a nivel mundial. Algunos analizadores como Qualys o como Nexus o como Penbas o como algunos tienen analizadores propietarios, no utilizan Nmap, sino que utilizan un motor muy similar a Nmap para hacer lo mismo. Pero en el caso del consultor, pues el consultor va a utilizar Nmap, él va a ser muy preciso, él analiza los primeros puertos, los del 0 al 1024, si no encuentra nada, de pronto hace unos barriditos de 10.000 en 10.000 y la va cogiendo suave, intenta detectar a ver si hay algo en los puertos superiores, sobre todo para los servidores, no tanto en los clientes. Los clientes suelen tener del 0 al 1024 las cosas en su lugar, normal. El esfuerzo de pasar un servicio a un puerto diferente al que escucha habitualmente es más que todo en los servidores. Entonces es ahí donde hacemos como el esfuerzo. ¿Sí? Los servicios de los servidores. Servicios de los servidores, regularmente ahí suelen haber cositas y mañosidades en puertos superiores al 1024. ¿Es ¿Sí? mejor enmascararlo desde el firewall y dejar el puerto nativo o enmascararlo desde el firewall y cambiarle el puerto de escucha? Hacerle un Eso, doble eso, enmascaramiento. eso depende mucho, ¿cierto? Eso depende mucho. Por ejemplo, desde afuera, regularmente, pues cambiar el puerto es una buena práctica, porque eso despista al malo. El malo también va a iniciar con su proceso escaneando del 0 al 1024. Entonces, si tú pusiste RDP, por ejemplo, que de por sí es una mala práctica ponerlo de frente a internet, pero digamos que te tocó porque, no sé, por cualquier buena, te tocó colocar. Pues obviamente colocarlo en el 3389 es un error garrafal porque los malos saben que ese es el puerto por defecto. Desde afuera, pues, al menos cambiarlo al 45.000, no sé, algo que les quede más difícil a ellos. Internamente, internamente, es válido cambiar el número del puerto, sobre todo en ambientes donde no hay DMZ. O sea, no hay una visibilidad sobre una conexión que pueda hacer un cliente en el mismo segmento de red. Entonces, tienes en el mismo switch clientes y servidores. Si alguien le hace una petición por RDP o ataca a ese equipo, nadie va a ver eso nadie lo ve, porque tú no tienes un firewall en la mitad que te esté haciendo el monitoreo de esa conectividad, ¿sí? Sí. Entonces los administradores de red dicen, uy, no, venga, pues yo más bien voy a despistar a estos magos de aquí y voy a mover mis servicios a otros puertos. Voy a mover RDP al 14.000 para que estos patos de pronto no me van a tirar un RDP al servidor ahí de mamey. Sí, Pero pero cuando yo he visto por ahí que uno dentro de las herramientas del puerto de escucha
uno, hay veces, uno se mete a la configuración del puerto RDP y ahí aparece número del puerto, 3389. Pero hay veces uno le cambia el puerto al servidor a otro puerto de escucha cuando uno apunta desde afuera por RDP al puerto. Yo he visto unos servidores que uno le dice, comunique por RPD a tal dirección pública 2.14.000. Pero yo lo he hecho de esa forma en los servidores que yo manejo y le cambio el puerto y solo dispararle la dirección desde afuera me manda RDP como si él supiera ya el número del puerto que es el 14.000 y se me va para allá. Y eso depende de cómo tú tengas configurada la regla de firewall, ¿sí? Entonces, hay un tema ahí muy interesante y es que, digamos que este es el firewall, ¿cierto? Sí, Digamos que este es el firewall, este es un switchecito y aquí tienes tu servidor, ¿cierto? sí. Vale. Entonces, cuando uno crea un DNAT, por ejemplo, tú lo que haces es, venga, mire, usted se va a conectar en la IP pública 190.12.13.15 por el puerto 14.000, ¿cierto? Sí. Entonces, la regla de DNAT o de traslación, lo que hace es, mire, haga una cosa, trasládeme eso al equipo 172.16.1.20, por ejemplo. Pero aquí en el servidor puede estar escuchando en el 3389, o sea, en el puerto normal, donde él escucha RDP. Sí. Lo que pasa es que en la regla de DNAT uno hace algo que se llama port translation. Entonces, ese port translation es, mire, si la petición viene por esta IP en el puerto 14.000, Mándemelo al 3389. hágame el port translation al 3389, ¿cierto? Pero en algunas reglas de DNAT no se configura el port translation. Entonces, si tú no configuras el port translation, lo que hace la regla de DNAT por defecto es que lo que viene por esta IP en el 14.000 lo tira a la IP privada en el 14.000. Entonces, si en tu servidor no está escuchando en el 14.000, pues nunca va a ocurrir la conexión. ¿Sí? En este caso, pues tienes que utilizar obligatoriamente port translation, porque desde afuera es por un puerto, pero hacia adentro es otro. Entonces tienes que hacer la traslación del puerto, utilizar el port translation. Pero eso es cuando yo tengo un firewall, pero si no tengo un firewall, ahí es donde muero loco. Si tú no tienes un firewall, pues mmm, solo te quedan dos formas de poder hacer eso. Una, que el servidor tenga una IP pública. En ese caso, entonces te conectas directamente al servidor de Internet hacia Internet, ¿sí? O la otra, que tú tengas un DMZ. Por ejemplo, las personas que tienen routers convencionales de caseros, ¿sí? Los que les da UNE, por ejemplo, en sus casas con IPs dinámicas, ellos pueden llamar y solicitarle al proveedor que les haga un DMZ. Entonces, ese DMZ, tú les das a ellos una IP privada y ellos, todas las peticiones que te hacen a la IP pública dinámica se redirigen a una IP privada. También existe esa opción si no tienes un firewall, ¿sí? Puedes utilizar esa técnica de DMZ. Bueno. Bueno, y entonces vimos acá que realmente el malo, pues inicialmente, o el consultor puede iniciar haciendo un host sweep, que es arrojar un ping a todo el segmento de red y ver qué equipos contestan. Yo regularmente hago eso. Yo cuando inicio un ethical hacking, sé que hay equipos vulnerables
porque me contestan ping. Son equipos que en algún momento el administrador, para que el equipo le contestara ping, lo que hizo fue bajar el firewall, lo que es una garrafal práctica. ¿Qué es lo que pasa? El administrador de TI baja el firewall para que conteste ping, pero se le Sí, olvida subirlo. Entonces, sí, suele suceder. exacto. Entonces, tú en un ethical hacking, cuando haces un hot sweep y detectas equipos que contestan ping, de entrada tú sabes que tienen el firewall abajo. Y si es un servidor, tú vas y miras y sí, al final de la consultoría, el administrador de TI le bajó el firewall y que para que contestara ping. No, ahí la buena práctica es, listo, ¿quieres que conteste ping? Pues dejas arriba el firewall de Windows, pero le configuras que permita la entrada de paquetes de ICMP. Sí, Pero para el resto que tenga el firewall arriba. Entonces, bueno, la persona lo que hace es un pincito, pum, lanza un pincito y hace la primera detección y ya después pues hace análisis al resto de equipos que no contestaron, pero ya no con ping, sino con otro tipo de técnicas, como por ejemplo el half handshake. Por ejemplo, yo en equipos que no me contestan, yo a veces les lanzo un half handshake o les lanzo un... sí, buen high check. Ve, mira, aquí quedó SS y SS y SS. Ah, ya, es que aquí explica los distintos resultados, ¿sí? Sí, Aquí explica los distintos resultados cuando es exitoso, ¿sí? Cuando está abierto el puerto. Cuando está abierto el puerto, pues el EMAP lo que hace es que manda una petición de sincronización al equipo. El equipo le contesta, le dice, mijo, sí, yo estoy aquí, ¿cierto? El puerto está abierto, pero en el half handshake, este tipo de análisis envía un paquete de reset diciendo, no, mira, yo en últimas no me voy a conectar con usted, pero muchas gracias por haberme dicho que está patas abiertas, sí, ¿sí? Esto cuando el puerto está abierto. Cuando el puerto está filtrado, yo envío el paquete de sincronización y el servidor nunca me contesta. El desgraciado es como si supiera que lo están analizando. Entonces yo vuelvo e intento enviar un paquete de sincronización, pero nunca obtengo una respuesta del servidor. Entonces para Nmap, ese puerto está filtrado, porque realmente lo que ocurre son un poco de retransmisiones, pero nunca hay una respuesta por parte del servidor, ¿sí? Y cuando el puerto está cerrado, sí hay una respuesta y es un paquete de reset. O sea, cuando tú envías una petición de sincronización y el servidor te contesta con un reset, en ese caso el puerto está definitivamente cerrado. O sea, es como si te dijera, no, mire, aquí no joda, que aquí no hay nada. sí, sí. El Three-Way Handshake es la misma ciencia, pero ocurre la sincronización completa, ¿cierto? O sea, yo envío y le toco la puerta, el servidor me contesta y luego yo le contesto. Y luego se supone que si la conexión es exitosa, pues empieza a haber una transferencia de datos y ya después el Nmap mata la conexión, ¿sí? Cuando esto ocurre, el puerto está abierto. Vimos algunos comanditos ya muy vitales, o sea, ya para enumerar propiamente ese servidor que, digamos que, qué tipo, qué tipo de servicio tiene habilitado, o sea, en qué versión está, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, Sí, SMB puede estar en la versión 1, puede estar en la versión 2, puede estar en la versión 3. sí. Versiones del protocolo SMB. Cuando existía Windows XP,
SMB estaba por allá como en su versión 1 más o menos. Pero ahorita SMB está como en la versión 3. Yo creo que va para 4 ya. Mira, la última versión es la SMB versión 3. ¿Sí? Sí, Entonces, la enumeración nos ayuda a determinar, venga, sí, mira que yo encontré el puerto 25 abierto, pero ¿qué servidor de correo electrónico es? ¿En qué versión está? ¿Será que es vulnerable o no? A todo eso nos ayuda este comandito, el -sv. Vimos que enumerar los puertos de VP es un gran reto. De hecho, es complicado. Y hay puertos de VP que son vulnerables. ¿Sí? Pero resulta que la opción para analizar puertos de VP es la opción -SU. Pero -SU envía un paquete ¿qué? Vacío. vacío. Entonces, regularmente, cuando uno hace un análisis de UDP, esa vaina nunca, o sea, muestra algo como esto, o open filter, o cerrado, o filtrado. O sea, realmente nunca muestra si el puerto está abierto o no. Entonces nos toca utilizar técnicas más sofisticadas. -SU nada más, en el 90% de los casos, te va a dar un resultado que no es favorable. Entonces, con SV ya no envías paquetes vacíos, sino que aumentas la cantidad de pruebas al probar protocolos de aplicación específicos. Ya el paquete no va vacío, sino que va cargado con un grupo de pruebas específicas. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, con la opción "-F", pues reduces la cantidad de pruebas a 100. Recuerda que en Map, en Map solito analiza como 1000 puertos, mira, pero con la opción "-F" reduces la cantidad de puertos escaneados. Y otra cosa interesante es que este version intensity 0 lo que hace es que reduce las pruebas de -SV. Hazte de cuenta de que cuando aplicas -SV es como que echas en un costal 10 papas y cada papa es una prueba diferente. Y cuando aplicas este comando -SU-SV, aplicas 10 pruebas distintas. O sea, le tiras 10 papas diferentes al servidor. Entonces, hay servidores que no les gusta eso. Hay servidores que dicen, uy, venga, este man, ¿por qué me está enviando tantas papas para intentar reconocer qué tipo de aplicación UDP soy yo? Ahí está haciendo es mucha bulla. Está haciendo mucha bulla, exactamente, está enviando múltiples paquetes, eso es un análisis cargadito, es efectivo, pero es lento, es cargado y hace bulla. Entonces, version intensity 0, aquí está mal, aquí sin tilde. Todos los comandos de map no llevan tilde, sino que a veces el corrector y eso, ¿vale? Para que nunca vayas a usar estas tildes. ¿Cuáles Tilders? ¿Ves que aquí dice versión con tilde? Sí. Quítale eso, nunca le pongas tildes a un comando de map, ¿vale? Ah, ya. Es un error que debes tener en cuenta. Entonces, -Version-Intensity 0 lo que hace es, venga, no, mire, no le tiremos 10 papas, tirémosle 3. O sea, mandemos 3 paquetes cargados con 3 tipos de aplicación específicos, intentando que el puerto UDP, si concuerda con alguno de estos protocolos de aplicación específicos, intente responderme. O sea, los análisis de UDP es como intentar seducir una mujer. Y para seducir una mujer a veces hay que hablarle en su mismo idioma, ¿cierto? O sea, si ella es modelo, pues hablarle de modelaje. Si ella es científica, pues no te vas a poner a hablarles de marcas de carros. Puede que la aburras. Sí, sí, sí. Pero si ella es científica y tú le hablas de biología, de astronomía, de algo así, a lo mejor ella empieza a soltar. Lo mismo es UDP. UDP es, mire, sedúzcame, hábleme en mi mismo protocolo de aplicación a ver si concuerda con el mío, con el que yo estoy escuchando en ese puerto y en ese protocolo.
Entonces el puerto UDP empieza a hablar y contesta y dice, sí, mire, aquí yo estoy por el puerto 14.000, soy UDP y soy este tipo de protocolo de aplicación específico. Entonces ya después tú vas y buscas si es vulnerable o no, ¿vale? Sí. Hay otros comanditos mucho más bullosos y hay otros que son claves. Por ejemplo, si tú haces un análisis a un servidor que tiene el firewall arriba, sin esta opción, nunca te va a contestar nada. Él sabe que que de entrada le hiciste un análisis como con paquetes de ICMP, que ¿Cómo son así? de... ¿Cómo así? Venga, se me perdió. Si yo tengo el firewall cerrado y le digo que me responda con no ping, Entonces, si tienes un servidor que tiene el firewall arriba, sí. ¿será que ese servidor contesta ping? No, porque tiene el firewall arriba. Exacto, él no contesta ping porque tiene el firewall arriba. Entonces, cuando tú le lanzas un nmap sin esta opción, el servidor se cierra, Sí, porque resulta que Map, por defecto, en algunos de sus análisis, envía paquetes de ping, envía sí. paquetes de ICMP, y el firewall se las pilla. O sea, el firewall ve venir esos paquetes y dice, no, mijo, usted lo que tiene es el map arriba, yo me voy a cerrar, ¿sí? Entonces, muchos de los análisis a equipos con el firewall arriba, debes especificarle a Map que ni por el putas envíe paquetes de ping durante el análisis para que el firewall no blinde el equipo, ¿sí? O sea que ahí le coloco que no me envíe paquetes de ping con No ese me comando. envíe paquetes de ping porque el firewall se las va a pillar de que yo lo estoy analizando. Entonces le aplicas este guión P mayúscula N, ¿sí? Llegaste a un target específico, necesitas saber el sistema operativo porque con el tiempo y la experiencia tú vas a hacer un análisis y encuentras, por ejemplo, Windows 7 Service Pack 1, vulnerable. De puta, yo ya sé con qué le voy a entrar. Windows XP, ahorita No, sí que los voy a clavar. eso ya no existe. Claro, pero ahí, mira que hay infraestructuras que lo tienen. ¿Y para qué? Ingeniero, usted no me va a creer, pero en una auditoría que le hicimos a Apuestas Azar, una empresa que mueve millones de dólares, tenían un equipo en XP en su infraestructura y cuando fuimos a preguntarles por qué tenían ese equipo, ¿sabes Eso qué porque nos dijeron? ahí estaba rodando algún software especial o qué. Hermano, estaba rodando un software de la DIAN que ese hijueputa solo corre en XP. Sí, Ah, sí, sí, solo sí, corre en XP. sí, sí, sí. Hermano, no me estás preguntando y te voy a confesar un secreto de Estado. Universidad Tecnológica. Hace poco hubo un tema ya muy delicado. Sí, se denegaron unos servicios a un servidor. Analizamos el servidor, era el servidor de pagos. ¿Y sabes por qué se denegaba la petición a ese servidor? Porque el firewall empezó a detectar, el firewall nuevo empezó a detectar que es que ese servidor donde se ejecutaban los pagos tenía SMB versión 1, Ah, que es vulnerable a Eternal Blue. Mejor dicho, esa maricada es como tener un XP. sí, Chino, no lo pueden quitar. Ese servidor es tan viejo y han corrido ahí tantos códigos y tantas huevonadas para que eso funcione, que actualmente migrar eso es un problema y no se puede quitar. Donde los hackers supieran que ese servidor donde se ejecutan los pagos de la universidad es un servidor tan vulnerable, mejor dicho, hace rato mejor hubieran dicho. intentado tumbar eso. Sí, 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 hijo de puta. Entonces, por eso la parte de numeración, Manuel, es tan delicada, porque es la parte en donde, uy, venga, el sistema operativo, ya por el sistema operativo uno puede darse cuenta si es vulnerable o no, ¿sí? Eso es muy delicado, pero bueno, espero me guardes el secreto. Sí, eso es como en una empresa que yo trabajaba que no corrían sino
ciertas impresiones de bajo nivel. No corre sino con Windows XP. Claro, Entonces, el servidor de impresión tiene que estar en Windows XP para que los de Windows 7 impriman en él esas impresiones de bajo nivel. claro, y esos errores y esa falta de migración hace que se putee todo el tema de seguridad. Sí. Es así de simple. Este comandito "-n" es para que no resuelva el DNS. Aparentemente parece algo tonto, pero no lo es cuando haces escaneos masivos. Cuando tú haces un escaneo a un pool de, no sé, 10.000, 20.000 IPs, ese escaneo se va a ver ralentizado porque cada escaneo él va a intentar Resolver DNS. resolver el DNS de esa IP, o sea, el RDNS, para obtener un PTR, ¿sí? Entonces eso ralentiza mucho el análisis. Esta guionada, esto sí es un bombardeo, el hijo de puta, esto es la Tercera Guerra Mundial, le evalúa sistema operativo, versión, le lanza los scripts, los scripts, le hace trace route, mejor dicho, estos... Eso es decir, venga, yo estoy aquí, dispárenme. Sí, míos. Sí, Exacto. sí. Eso es sacar la cabeza al frente de un ejército alemán, tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, esta partecita de "-on", archivo.txt, es para que tú exportes en un documentico los resultados. Digamos que cuando más adelante tú vas a querer, eh, obviamente, sacar en archivos de texto los resultados de las evaluaciones con Nmap y no pasarlas directamente al Cherry Tree, sino tenerlas en archivos de texto para tú, pues luego editarlas o hacer algo con esa documentación. Entonces esto te pasa los resultados a un archivo de texto, ¿vale? Listo. Estas dos opcioncitas son muy interesantes. A veces es muy aburrido ver a Map diciéndote filtrado, 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 cerrado, filtrado, filtrado, cerrado. Es muy harto porque tú lo que estás buscando es puertos abiertos. Entonces con "-open" lo que hace Map es, mire, vea, muéstreme solo los puertos abiertos, que estoy mamado de verlos cerrados y los filtrados, ¿sí? Y esta opción es muy similar a "-f". Recuerda que "-f" mayúscula lo que hace es reducir los análisis de 1000, que es el default, a 100. Pero "-top ports" lo que hace es que tú defines el valor de la cantidad de puertos importantes que vas a analizar. Entonces, "-f analiza 100. "-top ports 20 analiza los primeros 20 más importantes. ¿Sí? Sí. Bueno, aquí ya con este URL, pues es una URL que nos facilita en Map para nosotros hacer escaneos a este servidor, ya sea de UDP o de TCP. Aquí puedes practicar, ¿sí? Ahí uno le podría dar el RDNS para que nos muestre el número de servidor, la dirección Claro, IP. tú ahí puedes hacer todo tipo de prácticas con Nmap, con DNS-Recon, mejor dicho, tú puedes atacar eso ahí, ¿sí? Esa es una... Esta IP está diseñada para que tú le hagas como escaneos y le tires un poquito duro, ¿sí? Sí. Tuviste una tarea por ahí que era el Nmap para buscar qué ocurría cuando enviabas paquetes como el paquete FIN, como el paquete null, como el paquete XMAX, ¿sí? XMAX es un tipo de paquete en donde envías un paquete de sincronización, un paquete de acknowledgement, un paquete de, mejor dicho, son como 4 tipos de paquetes diferentes y a veces los firewall reaccionan de forma diferente a un paquete FIN, a un null y a un SMAX. Entonces, con estas técnicas puedes encontrar puertos abiertos, pero específicamente cuando estás haciendo análisis detrás de un firewall. Si tú no estás detrás de un firewall, esto no te sirve para nada, ¿vale? Estos son análisis específicos para, para cuando estás detrás de un Sophos, de un Palo Alto, de un Fortinet, de un Checkpoint, de un Barracuda.
Si estás adentro de la infraestructura, utiliza los normales, el de sincronización, el de Tribu Handshake, el de... Bueno, ¿vale? Listo. Listo, esto fue esta clase. Ya después vimos en la clase número 3 Los que Map scripts. es una herramienta más poderosa de lo que pensábamos, porque aparte de hacer escaneos culos a puertos y decirme cuál es su versión, pues resulta que en Map tiene unos scripts, ¿sí? Que hacen que yo pueda ir aún más profundo en los análisis y determinar incluso si el puerto es vulnerable o no. Vimos cosas más avanzadas, vimos que Map tiene unos valores de tiempo. Cuando corres un análisis en el Map, él lo corre siempre en T3, aunque tú no especifiques el tiempo. Cuando tú no especificas el tiempo, él se configura por defecto a T3, ¿sí? Incluye paralelización. ¿Qué es eso? Que es que él analiza múltiples puertos utilizando múltiples hilos y lo hace de una forma bullosita, ¿sí? Él lo hace de una forma bullosita. Cuando tú estás detrás de un firewall y tú necesitas no hacer mucha bulla porque te van a pescar, pues están estos de aquí de atrás, T2, T1 y T0. T2 es polite, que traduce educado, y hace un test cada 15 segundos. Sneaky, que es furtivo, ¿sí? Evade alertas del IPS. Dice que supuestamente es cada 15 segundos igual que polite, pero no es así. Este furtivo es un poquito más lento, ¿sí? Sino que no sé por qué en la traducción seguro del EMAP aparece que es 15 segundos. Yo creo que aquí era milisegundos. Bueno, aquí puede haber un error. Y aquí es un puerto cada 5 minutos, que es paranoico. O sea, si estás atacando, no sé, el Pentágono, Sí. pues lo ideal es que hagas un ataque en modo paranoico. Analices un puerto por acá cada 5 minutos. El firewall, pues no haga tanta bulla, ¿cierto? O sea, no registre la bulla que tú haces. Cuando tú estás al interior de una infraestructura, puedes utilizar el T3, T4 y T5 para analizar equipos locales, porque tú sabes que el firewall no te va a chillar, no te va a elevar ninguna alerta ni nada parecido, ¿sí? Sí. O puedes utilizar el modo insane, que es el modo loco, cuando analizas un solo puerto en múltiples IPs. Entonces lo que hace es hacer ese análisis, pero restiado. O sea, le haces eso al piso, pero ahí no haces mucha bulla, porque en realidad no estás analizando múltiples puertos en una sola IP, sino que lo puedes utilizar para analizar un solo puerto por IP. Ahí te puede funcionar este tipo de análisis, ¿vale? Listo. Sí. Vimos en temas de almacenamiento que puedes hacer una exportación no solo a un archivo de texto, como lo habíamos visto anteriormente, sino que puedes manejar un XML o en formato grep para hacer filtrados, que script key, esto yo nunca lo he usado, o -A para que te exporte 4 archivos diferentes, ¿sí? Este OA lo que hace es que te saca en normal, script key y grep, ¿vale? Sí. Empezamos a ver unas técnicas de evasión del IDS o del IPS. Map dice que esto requiere un poco de experiencia, paciencia y habilidad. Yo te expliqué las principales técnicas de evasión de sistemas de detección de intrusos. La primera y más importante es reducir el tiempo del escaneo. Esto te lo expliqué acá. Para que tú no eleves las alertas en un sistema de detección de intrusos, utiliza un análisis siquiera cada 15 segundos, por ejemplo, en modo T2. ¿Sí? Sí. Pero hay técnicas sofisticadas para saltarse en los sistemas de detección de intrusos. Por ejemplo, utilizar paquetes fragmentados.
Entonces, el análisis lo que hace es que no llega el paquete como normalmente lo espera un firewall, sino que llega el mismo análisis pero en paquetes más chiquiticos. Entonces el firewall como que se confunde, él dice, uy, estos paquetes tan pequeños. Bueno, pues bien pueda pasen, yo no sé ustedes qué son. Y ya después cuando llegan al destino se reensamblan y se convierten pues en un paquete de enumeración. Pero el sistema de detección de intrusos no se las pilla. Algunos sistemas de detección de intrusos, tú les puedes configurar que evadan la fragmentación de paquetes, pero eso es un arma de doble filo, porque hay algunos servidores en donde la comunicación cliente-servidor es con paquetes fragmentados. Entonces, muchas veces cuando activas la denegación de fragmentación, lo que ocurre es que te tiras al piso la comunicación con algunos servidores que utilizan fragmentación. ¿Vale? Sí. El guión D o decoy es una técnica de encubrimiento que utiliza señuelos. Entonces, ¿cómo funciona? Tú cuando haces el escaneo de la red, por ejemplo con SP, con ping, detectas que en la red hay algunos equipos que contestan ping. Y los que contestan ping pueden ser 4 o 5, por ejemplo. Son equipos que son activos, que tú ya hiciste el escaneo y garantizaste que esos equipos están encendidos porque contestaron ping. Entonces tú puedes eventualmente utilizar esos equipos como señuelos, ¿sí? O sea, hacerle creer al equipo escaneado que el escaneo viene desde esos equipos señuelos, ¿sí? Eso es una opción. Hay otra opción que es suplantación. Eso es netamente para desviar la atención del análisis forense, ¿sí? Se utiliza de mera cagada, eso es de mera cagada, para tú hacer ver un escaneo desde una IP diferente a la real que estás utilizando para escanear, ¿sí? Es para distraer realmente en un proceso investigativo a los investigadores, ¿vale? Sí. Listo, aquí dice que hay otra técnica de evasión de IDS. Dice que cuando realizas un escaneo, puedes suplantar el puerto de origen. Esta técnica es muy interesante porque hay firewalls que tienen abiertas las patas a ciertos tipos de protocolos. Por ejemplo, hay firewalls que dicen, venga, si el puerto de origen es el 53, déjelo pasar, porque esa petición es una petición de DNS normalita. Me explico. A ver si por aquí está el Tribune Handshake. A ver. No, aquí no está, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que cuando tú le haces una petición, por ejemplo, a un DNS de Google, cuando tú lo ves en el Wireshark, tú te das cuenta de que ese servidor de DNS de Google te contesta con puerto de origen el puerto 53. Entonces hay algunos firewall que dice, ah, no, mire, cuando contesten con el puerto de origen, el puerto 53, deje entrar los paquetes, no sea pendejo, no me ponga a analizar eso. Que todo eso es tráfico de DNS. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces los malos son unos hijos de que se saben eso y lo que hacen es que cuando hacen la numeración desde afuera, desde internet, se cambian el puerto de origen y se colocan el 53 o el FTP o el 67 o el 88, puertos que normalmente un firewall no tiene denegados. Entonces el escaneo es exitoso, ¿sí? Este tema de listas es que eventualmente tú puedes, cuando haces un ethical hacking, pues no vas a tener una lista infinita de IPs. Normalmente ellos lo que te dan son las IPs a analizar. Ellos te van a decir, mira, Manuel,
yo quiero que vos me hagas un análisis a estos 5 servidores y a estas 10 estaciones, ¿sí? O sea, te van a dar un listado de IPs. Entonces, tú cargas ese listado de IPs y el Nmap, tú lo que puedes hacer es que el Nmap analice solo ese listado de IPs. Entonces, él va y lee el listado de IPs que creaste en el archivito de texto, ¿vale? Sí. Hermano, aquí se puso más peludo el curso, porque entonces ya Nmap con sus scripts nos dijo, mire, vea, yo tengo un poco de scripts para usted hacer fusing, para hacer explotación, para hacer denegación de servicios, para hacer descubrimiento, ¿sí? Entonces, este enlace de aquí es para que tú entres y veas toda la referencia sobre los Nmap scripts, ¿vale? Sí. Vimos vimos cómo ejecutar los scripts de Nmap. Te mostré en el Kali Linux dónde están guardados. En esta carpeta User Share Nmap Scripts, ahí se encuentran los scripts de Nmap. Y te enseñé también cómo abrir cada script para que leyeras la información de cómo utilizarlo. ¿Sí? Cada script internamente dice cómo utilizarse. ¿Vale? Sí. Hay algunas técnicas para utilizar varios tipos de scripts. Los scripts están almacenados por categoría. Hay unos que son intrusivos, unos de malware, unos de análisis de vulnerabilidades, etcétera. Y puedes utilizar varios scripts contra un solo servidor. Entonces, por ejemplo, yo quiero utilizar los scripts no intrusivos. ¿Cuáles son los no intrusivos? Son scripts que yo sé que no me van a tumbar el servidor. Recuerda que puede que hayan scripts que tumben el servidor. Eso es muy delicado. Hay scripts de Nmap que tú los corres sobre el servidor y lo mandas a reiniciar de una. Por eso ten cuidado cuando corras los scripts de Nmap. Si tú quieres correr scripts de Nmap, que son los por defecto o seguros, pues puedes ejecutar este comando. O tú puedes ejecutar, por ejemplo, los intrusivos, pero los intrusivos tú ya sabes que puede ser delicado porque eso puede tumbar el servidor, ¿vale? Sí. Aquí en todo caso la magia está acá. Si quieres aprender un poco más sobre los Nmap scripts, pues puedes entrar a este sitio web y ahí te explica pues en mayor profundidad. Ese día hiciste un reto, ¿sí? Sí. Trabajaste en el laboratorio un rato averiguando cuáles de los equipos que tenías allí tenían el puerto 445 vulnerable a Eternal Blue, bueno, a varias cosas que tiene el Kali Linux ahí para evaluar si es vulnerable en el puerto 445. Entonces aprendiste a utilizarlos en Nmap Scripts, aprendiste a correrlos, aprendiste a evaluar con Nmap Scripts esos equipos, ¿vale? Sí. Esa fue la clase número 3. En la clase número 4, prácticamente te la echaste toda en este ejercicio, ¿sí? Revisaste cuál era el servidor de correo que estaba en el segmento de red. Trabajaste duro hasta encontrar la IP de ese servidor de correo, luego lo enumeraste y te diste cuenta de que tenía abiertos los puertos 25 y 110. Aparte de eso, lo enumeraste y te diste cuenta de que ese servidor de correo era el SL Mail en su versión 5.5.0, no sé si recuerdas. Sí, 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 que era vulnerable. Y luego te expliqué que habían algunos sitios web como el Midre, como el CVE Midre o como el ExploitDB, donde tú podías ir a revisar si esa versión específica de ese servicio era vulnerable y si tenía un exploit público. Hay exploits que son públicos y hay exploits que son privados.
Los públicos los puedes descargar y explotar la máquina. Te cobran 0 pesos. Hay exploits que son privados, que tienes que comprarlos. Y hay sitios web donde puedes comprar esos exploits. Y créeme, funcionan. Son caritos. ¿Y Porque es carito que es cuánto? no, hay exploits que pueden ir en los 500, $1000, $2000, $3000, diez mil Uy, jue dólares. madre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encontrar una vulnerabilidad en un equipo Windows que ni el fabricante ha encontrado, eso vale mucho, mucho, mucho dinero. Sí, claro. ¿Entiendes? O sea, la clase de personas que encuentran eso son gente que lleva toda su puta vida estudiando informática a un nivel en el que tú y yo estamos a años luz. Esa gente se dedicó a vivir de eso. Esa gente no tiene familia, no tiene hogar, no tiene vida, no tiene nada. Sus días y sus noches son tratando de buscar huecos de seguridad en protocolos que son miles de líneas de código. ¿Me entiendes? O sea, Sí. eso es una cosa loca. Entonces, cuando encuentran uno es como encontrar el agua en el oasis en un desierto y te cobran duro, ¿vale? Entonces, bueno, en esa clase aprendimos toda esta clase de aspectos, que era el CVE de Midre, el CVE, ya sabes que en los análisis de vulnerabilidades normalmente sale una puntuación por vulnerabilidad y te dice, mira, acorde con la base de datos del CVE de Midre, estás jodido, porque este exploit es de nivel, no sé, 2, 3, 4, 5, bueno, crítico, ¿sí? Todo eso lo hace el CVE de Midre. Sí. En la clase número 5 pasamos ya a la enumeración pasiva. Ya de ahí para atrás ya tenías toda la información para ya tú ahondar en la enumeración activa, el EMAP, los scripts de EMAP, cacharrear los tipos de scripts en sus categorías, mirar cómo se utilizan cada uno, la carpeta en donde están como 30.000 scripts, pues empezar ya a estudiar cada uno que hace. Mejor dicho, eso ya depende del nivel de gomosidad que tú le quieras meter al curso, ¿cierto? Nosotros te damos las herramientas, te mostramos dónde están los programas, te enseñamos cómo usarlos, pero pues no podemos quedarnos todo el curso enseñándote en MAP, no sería justo, ¿sí? Sí. La clase número 5 entonces pasamos a la numeración pasiva o footprinting. Recuerda que el fingerprinting es la enumeración activa y el footprinting es la numeración pasiva. Ya te expliqué la diferencia entre las dos. La activa, como en MAP, es ruidosa. Es un ataque frontal. Es un ataque frontal a los servidores. Mijo, vine por ustedes, los voy a desvestir, los voy a empelotar y me los voy a comer. Eso es la enumeración activa, ¿sí? Un ataque frontal. El footprinting es algo lateral, es encontrar información en fuentes abiertas. Es OSINT. Los militares, hace algún tiempo estadounidenses, diseñaron el Open Source Intelligence o la inteligencia obtenida a través de fuentes abiertas. Hermano, tienen documentos militares de cómo hacer eso, porque eso hace parte de la ciberguerra. Cuando tú quieres analizar un target, por ejemplo, en China y destruirlo, lo primero que haces no es fingerprinting. Lo primero que haces es footprinting. Venga, ¿quién es la empresa? Esa empresa, ¿cuál es el pool de IPs que le dieron? ¿Qué subdominios tiene? ¿Cuál es su presencia en Internet? ¿Tienen Twitter? ¿Tienen Facebook? ¿Tienen YouTube? ¿Tienen Instagram? ¿Tienen Telegram? ¿Tienen WhatsApp? Tienen todas esas cosas, las encuentras en su sitio web. Tienen su intranet de frente a Internet. ¿Cuál es su lenguaje corporativo? Eh, tienen personas en LinkedIn que pertenezcan a esa compañía, tienen correos comprometidos, mejor dicho, toda esa parte de footprinting
Y enumeración pasiva, pues es lo que se ve en este capítulo. Entonces te enseñé lo que es el Google Hacking y qué eran los Google Docs y cómo buscar, por ejemplo, documentos específicos sobre un dominio específico con site. Por ejemplo, busco de un dominio específico con file type. Busco documentos específicos de esa empresa, de ese dominio. ¿Por qué? Porque los malos cuando utilizan técnicas, por ejemplo, como el spear phishing, ellos no te van a enviar una cadena de un sitio web de Facebook o de que tienes que pagar con Netflix. No, mi viejo, el malo cuando te quiere hackear, él lo que va a buscar es un archivo, por ejemplo, de estilo Green Superfood cotización. Hola, ingeniero, Sí, ¿cómo estás? Mira que tú me enviaste la cotización de Green Superfood y esa persona ya tiene analizados todos tus proveedores. Son unos perros, analizan tus proveedores, con quién te comunicas, a quién le escribes correos electrónicos, quiénes visitan tu empresa, van y te hacen dumpster diving, revisan en la basura de la empresa, miran los camiones de basura, a dónde putas llevan la basura de la empresa, porque resulta que las empresas desconocen que los hackers utilizan técnicas como el dumpster diving. Las empresas no hacen una correcta eliminación del papel, no tienen esas máquinas que tú pasas el papel y ellas las trituran, trituradoras de papel, sí. sino que el mago, la personita, lo que hace es que bota el papel, pero lo bota en forma de pelota, o sea, lo arruga y lo tira a la basura. Entonces los malos lo que hacen es que van y buscan en las basuras por esos papeles arrugados a ver qué tienes escrito ahí. Y a veces encuentran contraseñas, nombres de dominio, nombres de usuario, nombres de bases de datos, información de la empresa, cotizaciones, proveedores. Por eso es tan importante eliminar la correcta eliminación del papel en una compañía, sobre todo donde son bancos o cosas muy delicadas y en compañías que ya tienen un tema de ciberseguridad muy avanzado, pues conocen ese tipo de técnicas y empiezan a hacer la eliminación correcta del papel, ¿sí? Sí. Entonces, hermano, esta gente son unos magos para recolectar información utilizando Google Hacking. Te mostré el Google Hacking, la base de datos de Google Hacking, que ya son dorks elaborados por hackers que ya han comprobado que con esos dorks se encuentran información pues, muy delicada. Vimos el proceso de email harvesting de Harvester, contiene una base de datos de correos electrónicos. Esto es muy delicado porque a veces con el mero correo electrónico, pues si yo logro comprometerlo o escribirle a alguien que me copie, ya por ahí empieza el ataque, ¿sí? Vimos el PondDB, que es una cosa loca, súper delicada, que es, venga, yo no solo quiero conocer los correos, yo quiero saber si esos correos ya han sido comprometidos, si yo puedo obtener las claves, ¿sí? Eh, vale, después vimos Whois, que era para obtener información de un nombre de dominio. Por ejemplo, whoishardenet.co pues me da información de sus resolvedores de DNS, si hay correos electrónicos asociados al que hizo la apertura de ese dominio, los datos del hosting, o sea, ahí empiezo a recolectar mucha información. Vimos la parte del comando host, que era para resolver ya un nombre de dominio en IP. Luego vimos que podíamos encontrar los servidores de dominio autorizados para resolver consultas de DNS. Por ejemplo, si yo tengo www.dominio.com o, no sé, soporte.dominio.com, todas esas peticiones de dominios y subdominios las resuelven los servidores de dominio autorizados, que pueden ser 3 o 4 o 5, bueno, eso depende de la empresa, ¿sí? Listo, hasta ahí llegó la clase número 5.
En la clase número 6, entonces avanzamos en técnicas sofisticadas de enumeración de DNS, ¿sí? Te enfrentaste a un reto que era obtener la mayor cantidad de información de la empresa Alpina. Anexaste tus datos, pues, a nuestra plataforma HackIT, ¿sí? Sí, Ya luego acá vimos cómo hacer un ataque de fuerza bruta utilizando DNS Lookup, que era crear un archivito con múltiples subdominios y con un shell script, pues básicamente correr contra un dominio, múltiples subdominios, a ver si con este ataque de fuerza bruta podíamos encontrar cosas como www.ftp, mail, admin, bueno, lo que tengas en el archivo, ¿sí? Es sí. un ataque de fuerza bruta de numeración de DNS. Ya después vimos que habían unos registros llamados PTR y que podías hacer consultas de DNS inversas o reverse DNS, que es normalmente lo habitual es resolver un nombre de dominio a una IP, pero tú puedes resolver una IP a un nombre de dominio. Si te contesta, te va a devolver un registro PTR, que es la misma IP, pero al revés, con algo que dice in addr ARPA. Cuando él te devuelve un registro PTR, regularmente acompañado a ese registro PTR viene un nombre de dominio adjunto a ese PTR, ¿sí? Te dice, mire, esta IP resuelve a este registro PTR y este registro PTR tiene este nombre de dominio con este subdominio asociado. Eso es lo que ocurre con el reverse lookup. Y te regalé un scriptcito, un shell script, para automatizar la tarea utilizando secuencias de números para probar en una IP, por ejemplo, ¿sí? Sí. Es una técnica sofisticada para tú hacer reverse lookup en un segmento de red específico, ¿vale? En eso nos echamos esta clase, pues probando esto, haciendo los ejercicios y escribiendo los códigos y mirando qué devolvía y explicando qué era el PTR, y bueno, todo el tema, ¿vale? En la clase número 7 seguimos con la parte de enumeración pasiva, pero nos adentramos en las transferencias de zona, una técnica sofisticada que utiliza DNS, pero no por UDP. Por UDP, DNS normalmente atiende las solicitudes de resolución de DNS normalitas. Resolver un nombre de dominio a una IP, o resolver una IP a un nombre de dominio para obtener un PTR y detrás de PTR un subdominio con su dominio asociado. Pero resulta que DNS es un protocolo híbrido. DNS soporta algo que se llama transferencias de zona, que es, venga, investigue primero cuáles son los servidores de DNS autorizados para resolver a un respectivo dominio. Y luego intente realizar una transferencia de zona entre esos servidores de DNS autorizados a ver si uno de esos servidores es vulnerable a la transferencia de zona. Eso fue esta clase. Entonces explicamos cómo hacerla con el comando host-l, el dominio y un nombre de dominio autorizado. Él intenta hacer una transferencia de zona entre servidores de dominio autorizados. ¿Sí? Sí. Entonces aquí vimos que DNS Recon y DNS Enum eran unos softwares hechos en Python del mismísimo infierno del diablo y que lo que hacían era transferencias de zona, resolución de DNS directa, ataque de fuerza bruta, resolución de DNS inversa. Mejor dicho, con estos scripts, pues vimos que nos ahorrábamos la tarea de hacer todo eso a pedal. Lo que pasa es que era muy importante entenderlo, porque si no yo llego aquí a DNS Recon y DNS Num y yo te digo,
ejecútalo y mira lo que sale, pues no vas a entender un carajo de todos los tipos de test que él hace por dentro, ¿sí? Y ya luego empezamos con ReconNG, que es un motor, el motor por excelencia, para recoger información utilizando fuentes abiertas o SINT, o sea, Internet, básicamente Internet, Internet. sí. Exacto. Entonces, este pitico dice, mire, si usted tiene un Ubuntu que no viene con ReconNG, pues descárguelo de aquí, pero en el caso de nosotros que utilizamos Kali Linux ya viene instalado, ¿sí? El comando help pues muestra todos los tipos de comandos disponibles de ReconNG y ya en la clase número 8 lo que hicimos fue ahondar en ReconNG. Aquí sí ya vino el grueso calibre tratando de entender, venga, cómo se utiliza esta huevonada. Entonces, ReconNG tiene 5 secciones. Una para hacer tareas de descubrimiento, explotación, importación, reconocimiento y reportes. Mira, aquí están algunos módulos. De Discovery aparecen así, Discovery, Info Disclosure, Cache Snoop. De explotación aparecen así, explotación, inyección, Command Injector. Bueno, vimos cómo hacer para importar esos módulos al ReconNG. Pero antes de eso, pues crear un workspace, ¿sí? O sea, cada dominio requería de un workspace para poder que no se te entremezclen como los análisis. Entonces defines un workspace por cada dominio. Cómo entrar al workspace, si no te funciona, pues eh, cómo obtener los comandos posibles para workspaces. Recuerda que, por ejemplo, a ti te salían unas posibilidades y a mí me salían otras, ¿sí? Sí. Ya después vimos que ese desgraciado ReconNG no venía con los módulos instalados. Entonces nos tocó descargarlos del Marketplace. Aquí explica cómo. Dice, vea, descargue del Marketplace todos los módulos del ReconNG para que usted los pueda usar. Ya después, venga, ¿usted qué es lo que quiere hacer? ¿Quiere hacer labores de explotación, de descubrimiento, de informes, de reconocimiento? ¿Qué quiere hacer? Tiene 5 secciones para que usted utilice el ReconNG. Ah, no, venga, es que yo quiero utilizar el ReconNG para labores de descubrimiento. Ah, bueno. Entonces, módulo Search Discovery busca todos los módulos de descubrimiento instalados. En este caso, aquí pues él dejó una muestra. No sé si hay más, creo que hay más, no recuerdo bien. O si no, solo están estos dos. ¿Sí? Y luego explica cómo, por ejemplo, del módulo de descubrimiento llamado Interesting Files, cómo utilizarlo. Dice modules load, que es cargar, y el nombre del módulo. Es extremadamente sencillo. Modules load y el nombre del módulo. Luego explicaba cómo carajos hacer para entender cómo cargar esa granada. O sea, listo, yo ya tengo ese módulo, pero ¿cómo hago para saber de lo que es capaz ese módulo? Entonces, el comando info nos mostraba cosas como, venga, ¿quién creó esto? Y además de eso, ¿qué opciones puedo configurar? El source, el protocolo, el puerto. Bueno, y en la parte de aquí, en donde dice opciones que se pueden configurar, options, vimos que con el comando options, ¿sí? Yo puedo setear o configurar pues, los posibles valores a configurar. Normalmente uno lo que configura es el source, ¿sí? Uno normalmente configura el source. Míralo, aquí está. Mira que en las opciones, aquí dice source. Sí. Entonces uno normalmente lo que hace es configurar ese source, un dominio, bbc.com, por ejemplo, ¿sí? De todas maneras aquí mira que dice que se puede determinar
¿Qué tipo de opciones recibe source? Porque a veces source puede que no sea un dominio. Entonces puede que existan varios valores a configurar en la opción de source. Entonces aquí dice, mire, deme info para más detalles. Y aquí muestra cómo saldría, dice, mire, las opciones para configurar el source son default, string, path, query. Y aquí explica qué es cada cosa, ¿sí? Cuando es el default, dice que él revisa la tabla de hosts. Lo que pasa es que ReconNG antes permitía, no sé si todavía, en estos días lo intenté y no me funcionó, definir una tabla de hosts ya almacenadas. O sea, bbc.com, dominio.com, dominio2.com. String lo que valida es si ingresamos en source manualmente una entrada. Por ejemplo, si tú colocas bbc.com, eso sería ingresar un string. Path, diferentes entradas y query si obtienes de una base de datos la entrada para este comando. ReconNG puede ser tan complejo como tú quieras mirarlo. Normalmente lo que vas a utilizar es string, que es configurar el source, ¿sí? Configurar el source y ya está. Dice que los análisis que realiza el módulo se encuentran al final. Todo esto es parte del comando info. O sea, cuando tú le das info, él te muestra los detalles del autor, las opciones que puedes configurar y aparte de eso te muestra los análisis que va a realizar. Todo eso lo muestra el merito comando info. Por ejemplo, aquí este dice, mire, yo le voy a correr una búsqueda en ese dominio del archivo robot, sitemap, sitemap, XML, cross-domain, PHP info. De hecho, este ejercicio lo hicimos. Este nos Sí, funcionó. Este nos funcionó en la BBC que encontró PHP info, robots, etc. Aquí dice cómo configurar el source. ¿Sí? Dice, mire, para configurar el source, utilice el comando options. Options, set source, bbc.com. Y con eso, el ReconNG lo que hace es, va, listo, bueno, pues tú quieres que yo analice bbc.com, pues ya me configuraste el source, perfecto. Y cuando ya tienes toda esa vaina configurada, descargaste con el comando marketplace los módulos, buscaste con el comando search los módulos de descubrimiento, cargaste con el comando módulo slow el módulo que querías cargar, seteaste el source con el comando options, pues ya lo único que te queda es lanzar la pinche granada contra el, contra el dominio con el comando run, ¿sí? Entonces ahí sí, el ReconNG empieza a hacer el análisis, ¿vale? vale. Resulta que llevamos un poquito más avanzado el tema de ReconNG y te expliqué que podía sincronizarse con algunas APIs de algunos sitios web. El comando KeysList nos muestra básicamente cuáles son las llaves que necesita ReconNG para poder sincronizarse con esos sitios web. Entonces, aquí uno dice, me quiero sincronizar con VirusTotal. Ya sé que necesito la API el código de la API de VirusTotal. Me quiero sincronizar con Twitter. Ya sé que necesito la API, aparte necesito el secreto. Me quiero sincronizar con PwnList, que es un proyecto que creo desapareció porque la otra vez buscamos la llave y no la encontramos. ¿Sí? Sí, Y así sucesivamente, Flickr, GitHub, Google, Hunter, ya uno empieza a buscar, venga, uy, ¿qué es Sense? ¿Qué es Sensicio? ¿Eso para qué servirá? ¿Sí? Y te expliqué cómo entrar a cada sitio web y eventualmente encontrar pues la llave y el código de la API y sincronizarlo con el ReconNG. Aquí yo hice un ejercicio que no alcanzamos a hacer, pero te lo dejé en el documento para que sincronizaras las llaves de Shodan. Recuerda que Shodan es un motor de búsqueda de dispositivos de hardware, también lo vimos, ¿sí? sí,
Shodan tiene su propia API y la puedes sincronizar con ReconNG. Y lo maluco es que hay que pagar unos poquitos pesos, pero bueno, desde ReconNG puedes hacer mucha cosa sincronizando con la API de Shodan. Entonces, aquí este documentico explica pues que tienes que abrir una cuenta y meterte por aquí en este URL para que ellos te den finalmente la API key, que es la llave, que es la que tú vas a terminar importando como Shodan API. Mira, aquí quedaría. Pues no queda XXX, no, ahí queda la llave de Shodan, pero pues es un ejemplo, ¿sí? Sí, señor. Ya después, con estos comanditos, pues agregas la llave, keys add Shodan API y colocas el valor de la llave y keys list para volver a mostrar si quedó el efecto configurado. Cuando configuras la llave, pues ya puedes utilizar los módulos de ReconNG en relación a Shodan. ¿Cómo se buscan? Pues normal, con el módulo search, Shodan, él te busca módulos específicos relacionados con Shodan. Y como tú ya tienes la llave y el API key, pues ya lo puedes utilizar, ¿vale? Sí. Te dejé unos módulos sugeridos de estudio para que en algún momento, si quieres ahondar en el tema de ReconNG, pues empieces a buscar cómo hacer para operar estos módulos. Y si todavía existen o desaparecieron del marketplace. En el examen no se hacen preguntas sobre estos módulos porque mucha gente no tiene tiempo para cacharrear. Cuando nosotros damos este curso a personal universitario, pues esos pelados son muy gomosos. Y ellos se van y miran cada una de estas huevonaditas a ver para qué sirve y ta, ta, ta. Pero en este caso, pues no aplica. ¿Vale? Aquí, mira, para entender los gustos de las personas, este es para recolectar bases de datos y obtener cosas para el área de ventas. Este es para verificar correos electrónicos hackeados. Este es para ejecutar un ethical hacking sin enviar un solo paquete a la infraestructura. Este me parece una gran mentira, pero bueno, ReconNG tiene algo así. Sí. Este es para hacer spiding o para hacer... Los spiders son programitas, son como robots que se van por un sitio web y lo van enumerando, te van diciendo qué URLs tiene. Es muy importante cuando quieres enumerar un sitio web, ¿sí? Bueno, explotación, etcétera. Aquí, básicamente, dimos por terminado el tema de ReconNG, ¿sí? Porque a ese punto, pues ya tenías lo básico y aparte de eso tienes lo avanzado que es la parte de los API keys. Entonces ya de ahí en adelante, pues ya es un tema de que tú le cacharrees. En la última clase vimos el final de enumeración pasiva. Te mostré unos recursos muy importantes, como por ejemplo este de PostDB para recordarlo. GitHub, pues que es una herramienta que ya estás aprendiendo a utilizar. Vimos todas estas herramientas de Rai, Varin y Roptex que son similares a Whois y son para obtener información sobre un dominio. Este es muy importante. Vimos de Zoo, que era un repositorio para descargar malware de todo tipo. Shodan, el motor de búsqueda para dispositivos de hardware. Archive.org, que es para encontrar cuánta vaina se te venga a la cabeza. Vimos la La foca, foca. que tú ya la has utilizado, ¿sí? Vimos el Pastebin, que vimos que los hackers habitualmente en Pastebin dejan notas de equipos hackeados, de empresas hackeadas, es muy importante para uno buscarse ahí que de pronto no, ya no se lo hayan coronado. Vimos el OSINT Framework, que era básicamente un sitio web con muchos dominios para hacer Open Source Intelligence, ¿sí? Entonces, mejor Sí. dicho, ahí los tienes todos. Esa fue la última clase, hermano, y eso es el resumen de todo lo que hemos venido haciendo desde que empezamos hasta aquí.